teníamos este mockup, ¿cierto? Que ya lo llevamos de esta manera. Entonces, continuamos con este espacio, ¿sí? En ese espacio pues tenemos un botón acá y tres espacios que están aquí. Esto era lo que llamamos hasta el momento de CSS, la construcción a partir de clases y de IDs. En este caso ya estamos usando unos controles un poco más, una configuración de clases un poco más avanzada del CSS y hace relación a esto que se va a ver acá, son cuatro, digamos, formas en que yo puedo aplicar selectores o estilos más específicos, ¿de acuerdo? Voy a hacerles una explicación de esto y ahorita empezamos continuamos, perdón, con la aplicación Profe, o la construcción de la página. En este caso, hay varias formas de hacer estilos más avanzados, ¿cierto? Más específicos. Y tenemos, la primera es que yo puedo generar diferentes estilos, ¿cierto? Yo puedo generar diferentes estilos acá, aplicable a diferentes etiquetas, ¿sí? Aplicable a diferentes etiquetas. Entonces, por ejemplo, esta etiqueta H1, la coma representa que estoy generando otra etiqueta o le estoy diciendo que es para otra etiqueta. H2 y a la etiqueta H3. Quiere decir que esos estilos que están acá se van a aplicar a los H1, H2 y a los H3. ¿De acuerdo? En general, sin importar, digamos, dónde estén ubicados. Esa es la asignación masiva de estilos. Puedo generar un paquete de estilos y decirle que la aplique a varios. Hay que tener en cuenta que eso también que estamos viendo acá, también yo lo puedo aplicar a clases y a IDs. O sea, aquí puedo decir que sea un H1, H2, H3, coma, y puedo poner una clase llamada cena, entonces cena, coma, un ID llamado, no sé, título, también, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces puedo asignarlo a varios elementos. La coma me representa esa separación. ¿Camilo tiene alguna pregunta? profe, solamente le quiere decir acerca para ver el proyecto de PowerPoint que usted estaba mostrando ahí, para nosotros mirarlo. ¿El proyecto o el mockup? ¿Este? No, el de PowerPoint. Pues este, lo que estamos viendo acá. Sí, ese. ¿Qué pasa? Que si no lo puede compartir, Ok, ok, ok. porfa. Entonces, un segundo, te lo comparto. Bueno, entonces, mientras que busco el archivo, les estoy comentando, ¿no? Entonces, esta es la separación, me permite entonces agregarle un estilo que yo cree a diferentes elementos, clases o IDs, ¿de acuerdo? La siguiente es el selector descendente, que ustedes, como se dan cuenta, ya no tiene la coma, ¿no? Entonces, esto prácticamente se vuelve una sola expresión, eso que estamos viendo acá, ¿sí? Y digamos que aquí sí tiene relación un elemento con el otro, diferente acá, que cada elemento es separado, o sea, cada uno se aplica en diferentes circunstancias y ya, o sea, no tiene relación el H1 con el otro, o sea, no hay una condición y una relación, solamente que eso se aplica a esos elementos. Acá sí hay como una especie de relación o condición entre estos elementos, ¿sí? ¿Y qué significa ese selector descendente? Pues descendente obviamente ustedes saben que es que va, digamos, va bajando, ¿cierto? Y significa que estos estilos se van a aplicar cuando exista un elemento H1 que por dentro de ese H1, ahí estamos aplicando el sistema de la descendencia, entonces por dentro de ese H1 contenga un H2 y a su vez ese H2 tenga por dentro un H3, ¿sí? Entonces, cuando se cumpla esta condición, se va a aplicar estos estilos que estamos viendo acá, ¿de
acuerdo? Entonces, es la diferencia o es una diferencia muy grande entre estos dos, ¿no? Se va separado, independientes, ¿sí? Es una asignación masiva. Y ese se llama un selector descendente, que lo que hace es que tiene que cumplirse esta condición, o sea, un elemento dentro del otro, para poder aplicar, como tal, para poder aplicar ese estilo. ¿Listo? Ah, listo, Isabel. Perfecto, gracias. Sigue lo que es aplicar clases a selectores específicos. Entonces, aquí es algo muy similar. Un selector específico es, por ejemplo, este. Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre uno y el otro es que este está unido y este está separado. ¿De acuerdo? Entonces, donde está unido, por ejemplo, lo que está diciendo es que aplica este CSS o este elemento CSS a un párrafo que contenga una clase aviso. ¿De acuerdo? Entonces, solamente una clase, un elemento tipo párrafo que contenga una clase. O puede ser un elemento h1 que contenga esa clase, o un elemento, o un div que contenga esa clase, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, este es un selector específico, porque entonces le estoy poniendo una condición. Ahora, el selector descendente, pues ya lo veíamos en la diapositiva anterior. ¿Sí? O sea, este es el selector descendente, es este mismo que se está aplicando acá. ¿De acuerdo? Entonces, el selector descendente, ¿qué es? Que el párrafo, por dentro del párrafo, tenga un elemento que tenga la clase aviso. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, el que contenga la clase aviso no importa el elemento que tenga por dentro del párrafo. O sea, ¿a qué voy con esto? Que por dentro del párrafo puede ir, no sé, un H5 o un H2 o un span, ¿de acuerdo? O sea, no importa el elemento, sino que lo importante es que ese elemento que se está juntando por dentro del párrafo tenga la clase aviso. Entonces, aquí no lo estoy condicionando. Entonces, este es el descendente, que es el que se veía acá también. Y este específico, pues ya obviamente sí está también, digamos, una relación en donde el párrafo debe tener la clase. Si el párrafo no tiene esta clase, pues no se aplica eso. O si, digamos, en vez de un párrafo acá es un div y tiene la clase aviso, tampoco lo aplica. ¿De acuerdo? Porque es solamente para los párrafos que tengan esta clase. Y aquí pues es para que el párrafo, por dentro del párrafo, tenga un elemento, ¿cierto? Que contenga esa clase. ¿Cuál susto, Lisset? ¿De qué hablas? ¿Con qué te refieres a un susto? Ah, ok. Es la mascota. El perrito. Los últimos son estos que se llaman selectores hijos. Ustedes recuerden que en una clase yo les decía a ustedes que existía, digamos, acá como una especie de jerarquía como en forma de familia, ¿no? Entonces están los padres, los hijos, pues podemos llamarlos nietos porque pues son, digamos, como la siguiente generación. Y acá también podemos llamar a los elementos que son de tipo hermano, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, tenemos los selectores de tipo hijos. Estos son los selectores específicos también. Y acá tenemos los elementos hijos. Ojo a lo que les voy a decir acá, para que no se vayan a confundir. Este también aplica la misma regla o similar a esta que estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Pero hay una pequeña diferencia. En este caso, el estilo, ¿cierto? Se aplica, ojo a esto, al párrafo que por dentro tenga inmediatamente un span. ¿Sí? O sea, yo puedo decir algo así. Pero lo pongo acá en el código y les hago la explicación. Yo puedo tener acá un párrafo y puedo tener una clase aviso, ¿no? Una clase aviso y un color
a poner un color rojo. Y también, que eso era lo que veíamos en la diapositiva, y tenemos también un párrafo que por dentro tenga una clase aviso. Y tenemos un color, pongámosle azul para poder ver. Entonces ahí tenemos los dos, ¿no? Los que vimos en la primera diapositiva, o en la diapositiva anterior a esta, que es este, y este que es el nuevo. Este se llama selector I. Los dos se aplican casi que iguales, pero hay una pequeña diferencia. Entonces, este se aplica a elementos por internos de párrafo, y este también se aplica a elementos internos, pero al poner este elemento acá, significa que tiene que ser hijo. O sea, hijo es que es inmediatamente enseguida al párrafo. Diferente de este, que el elemento que esté por dentro del párrafo puede incluso estar dentro de más elementos. ¿Sí? Dentro de más elementos. Entonces, ¿cómo lo aplico esto en HTML, digamos? Para que ustedes se den cuenta. Entonces, por ejemplo, voy por acá a buscar una parte, una sección. Aquí. Entonces, yo tengo un párrafo. Entonces dice que dentro del párrafo yo tengo un elemento. En este caso voy a poner un H2. Y ese H2 va a tener una clase llamada aviso. ¿De acuerdo? Ahora, dame un segundo acá, divido la pantalla. Ahora, en este caso, Profe, qué pena. señor, ¿Cómo se llama el programa para grabar? se llama apowersoft.es. Ahí les envío el link por el chat. ¿Listo? Lo que hacen es, abren la página y ahí aparece una opción que dice empezar a grabar. Entonces le dan ahí, él les baja un pequeño software y listo. Y yo siempre lo ejecuto desde la página, siempre lo empiezo a grabar, a ejecutar desde la página. Al lado de él aparece otro botón que se llama descargar app, ¿sí? Y él le descarga un software también para grabación, pero ese software para grabación sí tiene un límite, es limitado, creo que graba cierta cantidad de tiempo. Entonces, yo lo que hice fue dejarlo así, o sea, como le digo, siempre abro la página, le digo empezar a grabar, y él solito se encarga de abrirme el programa que me instaló en el computador, ¿sí? Entonces, con ese es el que yo grabo. Entonces, bueno, volviendo al tema que les está comentando. En este caso incluso los dos se están aplicando, los dos estilos, porque los dos se están cumpliendo. Este porque tiene un párrafo que por dentro tiene un elemento hijo. ¿Quién es el elemento hijo? Pues el que está inmediatamente por dentro de él, ¿sí? Si yo coloco dentro de este H2, digamos, porque pues aquí creo que ya no hay lógica en el sentido digamos, de las etiquetas, pero digamos que yo coloco acá un elemento, así, entonces este elemento span sería como el nieto de párrafo, o sea, el párrafo sería el padre, H2 sería el hijo, y ese sería como el nieto con relación al párrafo, ¿no? Entonces, en este caso, se pierde esto que estamos viendo acá, porque como les digo, este símbolo, el símbolo mayor que, significa que el elemento o el que tenga la clase aviso, el elemento que tenga la clase aviso, tiene que ser hijo, ¿de acuerdo? En este caso, pues se está cumpliendo la regla. En este caso, el H2, que tiene la clase aviso, es el hijo de párrafo, entonces se está cumpliendo este. Pero también se está cumpliendo el de arriba. ¿Por qué? Porque también es un elemento, dice acá, que es un elemento cualquiera que esté por dentro de párrafo. Entonces también se está cumpliendo porque H2 está por dentro de párrafo. ¿Listo? Entonces en este momento pues los dos se están aplicando, pero ustedes saben que por orden de escritura se aplica el azul, o sea, mostraría el azul. ¿Cuándo no se mostraría este? Cuando hago lo siguiente. Por ejemplo, dentro de párrafo, creo, bueno, voy a poner un H2.
el H2 lo coloco así simple, y aquí pongo un span y pongo la clase aviso, ¿de acuerdo? En este caso ya no se aplica este que tengo acá ya no se está aplicando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la clase aviso ya no está dentro del hijo del párrafo, como estamos diciendo acá, sino que está en el nieto, ¿sí? Entonces, padre, el hijo y el nieto, y en el nieto se está aplicando la clase aviso, entonces ya este no se está aplicando, pero sí se está aplicando este, porque este, sin importar, digamos, el nivel de descendencia, ¿cierto? Lo importante es que por dentro de en algún momento un elemento tenga la clase aviso, ¿de acuerdo? Entonces, este sí se está aplicando y este ya no se está aplicando. ¿Sí les queda claro, muchachos, esa parte? Isaías, ¿tiene una pregunta? Profe, o sea que, pues según entiendo yo, que cuando va en ID va en el segundo, ¿no? Y cuando es class va en el primero. Así, no, me equivoqué. Cuando es class va en el primero y cuando es ID va en el segundo. No. O sea, sin importar si es ID, class o elemento HTML, no importa acá. O sea, eso, digamos, no se tiene en cuenta. Porque aquí se aplica, o sea, aquí yo puedo usar estas mismas reglas, las puedo usar con cualquier combinación, tanto de ID como de class como elementos, cualquiera. ¿De acuerdo? O sea, la regla es indiferente al elemento. ¿De acuerdo? O sea, yo puedo hacer esto mismo, yo lo puedo hacer también de esta manera. ID, por ejemplo, ID cena y un div. Ahí está usando la misma regla, esto y esto es la misma regla. Obviamente, ya aquí cambia la forma en que se aplica. Aquí es cualquier elemento que tenga la ID cena, cualquier elemento que tenga la ID cena, pero ese elemento a su vez por dentro debe tener un div. ¿Sí? O sea que se aplica exactamente igual, pero les digo, es indiferente. O yo puedo también hacerlo con una clase. Yo puedo decirle una clase ATSI que por dentro tenga un ID mmm, llamado, no sé, cena. ¿Sí? Y estoy aplicando la misma regla. La misma regla sin importar los elementos. ¿De acuerdo? O puedo también generar un div que por dentro tenga un párrafo. Y estoy aplicando también la misma regla. O sea, todos esos tres tienen la misma regla, y es que un elemento tiene que tener por dentro otro elemento, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ya depende de si es ID o es clase, en el sentido en que, pues, obviamente esa es la condición. En este caso, por ejemplo, un div que por dentro tenga un párrafo. En este caso es un elemento cualquiera que tenga la clase ATSI, que tenga por dentro otro elemento cualquiera que tenga el ID cena, ¿de acuerdo? Y en este caso, cualquier elemento que tenga la ID cena que por dentro tenga un div. ¿De acuerdo? Entonces, sin importar si es elemento, si es clase o si es ID, es indiferente a la regla que se esté aplicando acá. ¿De acuerdo? Es indiferente. ¿Sí queda clara esa parte? ¿Sí? Listo. Entonces, lo que hay que ver acá es la regla. ¿Qué regla estamos poniendo acá? Que este elemento sea hijo. Como les digo, independientemente si esto sea una clase, un ID o un elemento, lo importante es esto. Si hay un espacio, o si está unido, o si tiene este símbolo que significa hijo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Que es lo que estamos viendo acá en la presentación. Aquí tenemos unidos, entonces unidos este es un solo elemento. Es un párrafo que tenga la clase aviso, o un div que tenga un ID, o, bueno, en este caso sería solamente combinación de clases IDs con elementos HTML, ¿sí? Aquí pues ya puede ser que estamos viendo ahorita va separado, entonces, como le digo, ya es que esté por dentro a cualquier nivel de descendencia, ¿no? O sea, cuando está el espacio, no importa el nivel de descendencia. Por ejemplo,
digamos, dentro del span, aquí por dentro, pues lo que voy a escribir no tiene lógica en el sentido en que la estructura no sería lógica, pero pues para el tema de CSS, para la explicación del CSS sí. Digamos, yo tengo acá un div y dentro de este div tengo un h1 y dentro de un h1 tengo un párrafo y dentro de un párrafo tengo un span y dentro de un span termino colocando, no sé, otro div, ¿sí? O un header. Y a ese header le aplico la clase aviso. ¿De acuerdo? A este header le aplico la clase aviso. Así como estamos viendo, acá va a reducir un poquito el tamaño. ¿De acuerdo? En este caso, también se aplica esta regla. La de arriba, ¿no? Porque, como le digo, sin importar el nivel de descendencia, lo importante es que exista un elemento que tenga la clase aviso. La clase, ¿sí? La clase aviso. Entonces, aquí, pues obviamente, este es como, no sé, el bisnieto, tataranieto de párrafo. Pero no importa. Lo importante es que esté por dentro, en cualquiera de los niveles jerárquicos. ¿Sí? Ahora, diferente a este, que este sí, aquí, obviamente, al poner ese símbolo, significa que tiene que ser inmediatamente hijo. ¿De acuerdo? O sea, el primer elemento que esté por dentro, en este caso H2, sería el hijo, no más. De ahí en adelante, pues va nieto, bueno, lo que ustedes quieran ahí llamar. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre un elemento y el otro. ¿De acuerdo? Entonces, ese es este elemento de selector hijo. Ahora están los adyacentes, que los adyacentes, aquí sería bueno ponerle un paréntesis, son como los hermanos. ¿Sí? Entonces, en los elementos hermanos se usa el símbolo más. Entonces, ¿cuándo es un elemento de tipo hermano? Voy a borrar eso un momento. Voy a borrar estas dos reglas. Y aquí, ¿cuándo es un elemento hermano? Pues digamos que tengo un div, tengo un h1 y debajo, no por dentro, ojo, debajo de él está un h2 o un h, bueno, no importa, un h o un span, digamos. ¿Sí? Entonces, acá va a hacerlo en CSS, entonces yo le digo a él que haya un h1 y un hermano que se llame span. ¿De acuerdo? Entonces podemos, si quieres, separarlo un poco. Y aquí le voy a poner un color violeta. Un color violeta. ¿De acuerdo? Entonces acá estamos usando el símbolo más para decir que es un hermano. ¿Dónde se aplica? Pues se aplica en el span. ¿Sí? En el span, que es hermano. Entonces, hermano es que no está por dentro del otro, está debajo o enseguida. Eso significa un hermano en HTML, o sea, ¿cómo se le dice acá? Un adyacente. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso se está aplicando la regla. Y el color violeta pues va a salir en el span, porque recuerden que yo les dije que el CSS aplica el último elemento que se describe aquí en el estilo. ¿De acuerdo? Bueno, solamente en este caso es que sí, obviamente se aplican a varios. Pero de resto pues se aplica el elemento que está acá. ¿Sí? Entonces, en este caso son hermanos. Hay que tener en cuenta esa parte. ¿Listo? Entonces, esas digamos, si descartar también a los hermanos es más sencillo. Eso es más sencillo. Ahora, dentro de la presentación no está, pero también hay otros hermanos que se pueden trabajar, o sea, se puede especificar si es el primer hermano, porque pues obviamente puede haber más elementos hermanos acá, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, un párrafo. Y ese párrafo, pues hace parte o sea, también es hermano de ellos dos, porque todos los tres están dentro de un div, o sea, dentro de un elemento padre, perdón, sin importar si es un div o no, dentro de un elemento padre. Todos están al mismo nivel del elemento padre, entonces por eso se convierten en hermanos. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, espérenme, muestro acá.
Espérame, si busco acá la documentación un momento. No, no me encontré. Bueno, es que hay unas reglas CSS en donde yo también puedo decir, puedo especificar si el hermano va a ser el primero, ¿sí? O puede ser el último también. Pero no es con el más, no es con el símbolo más, sino que es con el elemento first, que representa primero, y las con el último elemento, ¿de acuerdo? Pero ese no se escribe así con el más. No se escribe así con el más. Creo que es la etiqueta o la clase lo que se va a usar. Y aquí creo que se pone 2 puntos first. Que pues obviamente te mostraría que sería el primer elemento de esa clase o ID o elemento HTML como tal. ¿Sí? Ah, no, ya lo encontré. Eso no está en la presentación. No, no lo tengo en la presentación. Sí, ya lo encontré. Creo que sí está en la presentación, pero está más abajo. Bueno, es el símbolo, yo les muestro en esta página. Es ese símbolo que estamos viendo acá. ¿Sí? Ese símbolo, como dice acá, representa generalmente, o sea, selector general de hermanos. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que en las reglas CSS, esto es un hermano, pero por ejemplo, ese hermano tiene que estar debajo de él inmediatamente. ¿De acuerdo? O sea, tiene que estar enseguida como hermano. Si yo acá llego a colocar, por ejemplo, este párrafo, así, yo sé que él está, o sea, él está unido con este, pero no está enseguida. Entonces, aquí esa regla no se aplica. Porque el párrafo, a pesar de que está en el mismo nivel, no está enseguida de él, ¿sí? Como un hermano, pero como en otro grado, digámoslo de alguna manera. Pero si yo quiero de todos modos aplicar esto para que se aplique en este sentido, entonces tengo que cambiar la regla a ese símbolo, que se llama selector general de hermanos, o sea, un hermano en cualquiera, digamos, de los niveles que están ahí. Entonces cambio esto, pongo este símbolo, ¿cierto? Y listo, ahí sí ya es un hermano en cualquiera de los niveles, ¿de acuerdo? En cualquiera de los niveles. Entonces esa es la diferencia con el H1, por ejemplo, párrafo, es diferente. ¿Sí? Entonces, este es para el hermano que está enseguida. En este caso, si yo quiero que se aplique esto, tiene que ser para el span. Y este es para los que están más adelante. Por ejemplo, en este editor de códigos, cuando ustedes se acercan a la regla, él les muestra arriba un cuadro y les muestra, digamos, cómo es la aplicación, ¿no? Por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, me dice que el H1 tiene que debajo tener un elemento span para que se aplique esto. Pero si ustedes se acercan a este, me dice que el H1 puede tener un párrafo, pero esos 3 puntos significa pues que hay varios elementos más elementos ahí, ¿no? Entonces dice que él aplica para todos los hermanos párrafos que pueden estar o debajo de él, inmediatamente abajo de él, o puede estar en elementos mucho más abajo, ¿sí? Entonces ahí me está mostrando. Por ejemplo, acá también me muestra la regla, ahí me está mostrando la regla que se está presentando. Y así con cada uno. Si yo arreglo, pongo acá, por ejemplo, H1 espacio, él también me va a mostrar aquí la regla que se aplica. Me dice que en cualquiera de los 3 puntos significa que no importa el nivel, varios niveles.
¿de acuerdo? O sea, quiero que les está explicando ahora. O si yo pongo H1 y el símbolo, ¿cierto? El de hijo, y me acerco, me está mostrando que tiene que ser inmediatamente, ¿de acuerdo? Inmediatamente. Entonces, digamos que eso son la parte que avanzada un poquito de esta parte de los selectores, ¿sí? Entonces ya uno puede jugar con esa configuración para hacer estilos un poco más detallados, un poco más específicos para lo que se está construyendo, ¿de acuerdo? Para que no sea muy general, ¿sí? Y obviamente con lo que les digo, indiferentemente cómo se quiera combinarlos con elementos HTML o con clases o con IDs, eso no importa, ¿sí? Lo importante es conservar las reglas sin importar esos elementos, porque esos elementos, como les mostré ahorita, pues se pueden combinar de cualquier forma, ¿sí? Entonces, ya se va a terminar esta sección, muchachos, para que nos vamos a conectar entonces y adelantamos algo más del tema. Entonces, esos elementos hay que tenerlos en cuenta porque, pues, se pueden usar, se usan, ¿cierto? Como les digo, para elementos más específicos, ¿sí? Usted quiere que se aplique solamente a ciertos elementos. Entonces, es clave hacer eso. Ahora, volviendo al ejercicio que estábamos haciendo, vamos a hacer esta sección, esta segunda sección del fondo rojo, que en este caso, pues viendo la imagen sería esta parte, ¿no? Entonces, lo mismo, se hace una maquetación, en este caso vamos a ubicarnos. Sería aquí en Works, y aquí está el arco. Sección Works, módulos. Y acá un artículo, bueno, en este caso no va a ser un artículo. Entonces, en este caso, vamos a mirar. Yo les decía a ustedes que para hacer la maquetación hay que analizar cómo son los espacios, ¿no? Entonces, aquí tenemos este cuadro. Entonces tenemos el espacio externo, que es este, ¿sí? Y aquí tenemos que tener dos partes. En este caso, tenemos un div, que va a ser para este punto, que es donde vamos a tener el título, y un segundo div que va a contener estas tres cartas. Ahora, dentro de cada una de esas cartas va a haber, o sea, perdón, dentro de ese div, pero me cambio acá un momento el color. Entonces, dentro de ese div va a tener tres espacios, que es esta carta y esta. Entonces, prácticamente esa es la construcción. Ya por dentro de esta parte roja, ya pues obviamente podemos ubicar el círculo con la imagen, un título y un texto, ¿sí? Entonces ya digamos que no necesitaríamos hacer más divisiones, porque ya él prácticamente se acomodaría, ¿sí? Entonces lo que necesitamos hacer es esa estructura. Entonces, como les digo, sería un div externo, que ya lo tenemos. En este caso, nuestro div es una sección, ¿sí? Esta sección. Después tendríamos dos divs, uno debajo de otro, y después dentro de este, y acá obviamente aquí obviamente sobra decir que aquí va el título, ¿no? Esta parte va el título. Entonces no necesitamos como tal una división, sino solamente ponerle ahí un H1, pues con una alineación en el centro, y ya. Y ya en el segundo div, ya se hace también tres divisiones, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Borro acá esto, volvemos acá. Entonces vamos a hacer la primera parte. Vamos a decirle acá en esta sección que nos genere dos espacios. Entonces vamos a generar un div por 2 para que nos genere entonces los dos espacios. Vamos a mirar el primero, que es el título. El título va a ir acá. Vamos a hacer un H1.
Y acá vamos a ponerle un texto normal, cualquiera, que se llame, por ejemplo, equipo. Listo. Entonces ya tenemos nuestra primera parte. Esta es la primera parte. ¿Sí? Esta es la parte de acá arriba. De aquí arriba donde está el título como tal. Acá, esta parte. Le decimos esta parte. Ahora vamos a hacer esta segunda. Si quieren, entonces podemos revisar acá. Ya guardé. Actualizo. Y aquí están. Bueno, acá nos está generando un espacio. Igual eso lo revisamos ahora. A ver con qué se resuelve ese punto. Ya tenemos nuestro equipo. En este caso, habría que generar una clase. Vamos a generar acá una clase o una ID si quieren. Llame título equipo y generamos un CSS para ese título equipo. El título equipo, le decimos aquí que sea un text adding center. Entonces ya aquí creamos el estilo para esta parte, para este H1. Actualizamos. No está actualizando, pero vamos a ver qué pasa. No sé si sea. Perdón, aquí me estoy embarrando. Aquí es ID, ¿no? ID, título equipo. Estaba poniendo como si fuera el elemento así directamente. Listo. Entonces aquí está el elemento en el centro. ¿Listo? Entonces, lo estaba colocando como si estuviera escribiendo CSS, o sea, las reglas CSS aquí en sí. De acuerdo, entonces ya tenemos digamos, nuestra ¿qué? Nuestro elemento aquí. Ahora, vamos a hacer mi segundo espacio aquí. Y ahorita pues vamos a resolver el tema de las divisiones, de la distribución de espacios como tal. En este caso, en esta parte es donde vamos a tener estos tres elementos. ¿Cierto? Entonces vamos a generar por dentro de tres espacios. ¿Cierto? Ahí están. Y si yo coloco un texto, por ejemplo, carta 1, carta 2, carta 3. Ahí tenemos nuestros elementos, las tres cartas que se van a crear. Actualizo. Y si ustedes se dan cuenta, aparece uno debajo del otro, ¿cierto? Uno debajo del otro, como tal. En este caso, voy a cambiarle el color. Creo que es pertinente ya cambiar el color acá. Es más, ni siquiera vamos a cambiarle el color, vamos a quitarle el color para que se vea mejor. Listo. Que sea más claro también el color de acá del texto. Entonces, un elemento abajo del otro. Nosotros necesitamos que los elementos se vean, ¿cierto? A lo largo. Entonces, yo les decía a ustedes que veamos por acá que tendríamos que aplicar esta propiedad que se llama float, que lo que hace es que el elemento flote, ¿no? Entonces, sobre la caja, no, mentira, sobre la caja, sobre este elemento, vamos a crear una clase. La clase va a ser carta, puede ser. Y esa clase la vamos a aplicar también a esta. Esa es la finalidad de las clases, ¿no? Que sean reutilizables para varios elementos. Entonces pongo acá la clase carta y le digo que sea un float left. Es que todos los elementos floten y se vayan a la izquierda. Actualizo. Y ahí está, un elemento al lado del otro flotando. Como este elemento no tiene un float, pues entonces él es el que se encarga como de controlarlos, que no se vayan a salir de la pantalla, que no se vayan a ir para arriba, ¿no? Para acá arriba. Entonces él se encarga de contenerlos.
Entonces el float y límite de este float es obviamente el elemento padre, que en este caso es acá. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es crear una clase a este elemento padre. ¿Para qué? Para controlar el ancho de mi carta. ¿Sí? Si yo vengo acá por el inspector, pongo acá el elemento, vamos a poner el elemento que los contiene, es este, no, pero sí, sí es este. Ese elemento que los contiene, o sea, esta partecita de aquí, esta línea punteada que aparece ahí. Si ustedes se dan cuenta, pues él por defecto abarca todo el ancho de la página e incluso está generando, yo no sé si es porque está generando una línea punteada hacia abajo. Bueno, diría que él está solamente alrededor de esta y esta sección. ¿Sí? Voy a revisar si de pronto hay algo por ahí que se me ha cerrado o algo que no me esté generando. Ay, está bien. Listo, no hay ningún problema. Igual eso todavía no nos está mostrando ningún error. En este momento tenemos los elementos, pero entonces, si ustedes se dan cuenta, abarca todo el ancho, ¿cierto? De, obviamente, la página. ¿Y qué pasa? Que las cartas van a quedar muy mal. O sea, si yo las separo, si yo genero un tamaño para cada carta, igual él va a tratar de abarcar todo el ancho y se van a ver raras. Yo lo que quiero es que se cree un elemento un poquito más pequeño, o sea, el div se vuelva más pequeño y se genere aquí en el centro. Entonces, para eso, pues obviamente tengo que crearle una clase o un ID, como quieran. Voy a ponerles un ID. Se va a ponerle acá cuerpo, carta. ¿Sí? Y va a crear acá entonces un ID que diga acá cuerpo, carta. Y va a decirle que tenga un width de un 60%. O sea, un ancho de mi caja del 60%. Entonces, si yo actualizo y reviso el inspector, pero reviso por qué no está actualizando o no he guardado. Ah, no he guardado. No me está apareciendo el elemento. Entonces actualizo. Entonces, ahora sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren acá, esta partecita que aparece, esta línea que aparece acá, ese es el 60%. ¿Sí? O sea, el 60% va desde aquí más o menos hasta por acá. ¿Sí ven? Ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer es que ese elemento se quede en el centro. O sea, me deje esa parte en el centro. Entonces, para eso hay que usar, yo no sé si el text align también sirve para esa. Vamos a usarlo a ver. De pronto si nos sirva y nos lo alinea en centro. No. No es un text align. Es, miramos acá. Align item center. No, pero este no. No es. Espérenme, busco acá en internet rápido.
Bueno, acá hay varias formas, creo. Dice acá, con line height. Bueno, este es como una especie de tamaño. Vamos a ver si funciona. Pero lo que hizo fue... No, pero es que lo que hizo fue... Ah, bueno, entonces... A ver si de pronto... Esta es una altura. El line height es como una altura. Y no existe el width, no. No, entonces ese no me sirve. Porque esa es una altura de la caja. Inline block, display inline block. Display. Entonces, bueno, vamos a aplicar este que está acá. Table cell y vertical align. No, no está haciendo la alineación. Inline block. Listo, es que no quería aplicar el display flex, porque es que el display flex es tema de otra cosa, ¿sí? Pero vamos a usarlo porque no tenemos de otro para poder avanzar. Display flex y ponemos el align item center. Eso igual en la presentación está más adelante. Y no que nos salimos un poquito del CSS habitual. Vamos a ver si con este ya funciona. No funciona. Un momento acá ya reviso. Listo, creo que ya está tomando. Ok. Entonces, creo que no es necesario, en este caso, poner el width de 60. Pues adding item center tampoco, es solamente el UC content center. Listo, ahí están los tres elementos. No quería usar este elemento porque eso es un tema que está casi que al final. Aquí está. ¿Sí? Bueno, igual eso todavía falta. Entonces yo más adelante les pasaré la presentación completando en esta parte. Pero eso digamos que es una forma de hacer maquetación en HTML que se llama Flexbox. ¿Sí? Y es obviamente una forma mucho más fácil de hacer la maquetación, pero pues todavía no hemos llegado hasta ese punto de ser, o sea, en ese momento de llegar a conocer toda Flexbox. ¿Sí? Primero tenemos que conocer las bases del CSS para saber. Pero sí es una forma más sencilla de poder hacer maquetación basadas en Flexbox y en CSS Grid, que es otra forma
Digamos que es como la evolución de Flexbox, o es una combinación, ¿no? Porque se pueden combinar y es muy parecido. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos acá nuestros elementos. En este momento, este pues tiene un elemento alineado, en este momento tres cajas totalmente alineadas. Entonces, lo que hacemos es en cada carta ya generar el respectivo, ya pues digamos el diseño. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es generar un IMG con la imagen de alguna persona. ¿De acuerdo? Entonces, voy a buscar acá rápidamente una persona. Entonces, lo que voy a hacer acá es guardar la imagen. Me busco un momento donde está el archivo, está en documentos. Entonces, voy a guardarlo. Aquí, poner acá perfil, persona. Listo. Entonces, aquí lo sentamos. Perfil persona. ¿Listo? Actualizo acá a ver cómo me queda. Listo. Entonces, la imagen pues obviamente está supremamente grande y hay que hacerle la actualización o el cambio por CSS, ¿no? Entonces, a carta, vamos a ponerle acá. Vamos a usar elementos que hemos visto ahorita. Entonces, carta, creo que era hijo img. Le estoy diciendo que un elemento que tenga la clase carta, que por dentro tenga un hijo img, en este caso div, que es el elemento que tiene la clase carta y por dentro la img. Entonces le voy a decir acá que tenga un width de el 30%. Vamos a decir el 30%. ¿Sí? Vamos a revisar. Listo, ahí está mi imagen. Creo que quedó bien de tamaño. Aunque hay un pequeño problema, ¿no? Que aquí, ustedes ven, la carta tiene un espacio más grande. ¿Verdad? A pesar de que la imagen es muy pequeñita, miren todo el tamaño de la carta. Por eso es que nos dice carta 2, miren dónde llega. ¿De acuerdo? Bueno, ahorita revisamos qué puede estar pasando ahí. Entonces ya tenemos nuestra carta, nuestra imagen. Vamos a ponerle acá debajo un H3. Vamos a ponerle, no sé, Pedro Pérez. Pedro Pérez, bien. Título equipo en este momento solamente tiene una alineación, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, este es un ID. Entonces vamos a ponerle acá una clase llamada título persona.
o título carta. Vamos a crear acá. Título carta. ¿De acuerdo? Y vamos a decirle que sea un text align center. Por el momento así. Para que el título me quede centrado. El título me queda centrado. Una línea. Text align. Título carta. Align center. Me olvidé guardar. Bueno, ya. Listo, entonces miren lo que está pasando. Yo le estoy diciendo que el texto me lo centre, ¿cierto? Pero como le estoy diciendo, en este caso mi caja, donde está la carta, está muy grande. Pero como acá ubico, entonces todo eso está generando el espacio. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tomo este elemento y lo pongo debajo? Digamos que es la segunda carta. Juan, bueno, Juan Pérez también. Entonces, lo que les estoy diciendo es que él está distribuyendo o está tratando de distribuir el espacio de forma automática entre todas las cajas. ¿De acuerdo? Pero entonces el elemento es muy grande. En este caso, cuerpo carta. Cuerpo carta. Ok, ya sé dónde está. El problema está acá en este width, que está generando un 30%. O sea, el width que contiene la carta, cada una de las cartas, o sea, este elemento aquí completo, nosotros estamos diciendo que son 30%. Ahí es donde está radicando el tema. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que esto pues se puede adaptar a un porcentaje que sea digamos más corto, o vamos a mirar si de pronto con el auto, o sea de forma automática, él lo pueda calcular. Vamos a ver si de pronto nos sirve y se adapte mejor. Entonces vamos a hacer lo siguiente. No, pero no. Lo siento, pero ahí está, no, es el 30%, pero la imagen, no. Entonces, lo que hay que hacer acá es decirle a él, aquí en carta, vamos a decirle un with out, a este de arriba. Yo les explico si sirve o no. Entonces, vamos a darla con 20 y este width vamos a comentar.
Ok, entonces miren, ¿qué cambios hice? La carta, el cuerpo carta, no, es la carta, o sea, el elemento que, los tres elementos que son estos que todos tienen la clase carta, les puse un ancho del 20%, ¿cierto? Entonces, el elemento va generando un espacio alrededor del 20% del tamaño. En este caso, el elemento carta, que es este. Entonces, eso que ustedes ven ahí de color, todo lo que está sombreado, es el 20% de lo que él calcula de acá. Entonces, obviamente este abajo pues, tiene la misma clase, entonces también calcula el 20%. Y el otro elemento que incluso sin tener nada también tiene el 20%. ¿Sí? Eso lo estoy colocando con el elemento, digamos, más grande. En este caso, el elemento carta. ¿Sí? Ahora, la imagen como tal, lo que tiene por dentro, lo tenía en 30% y en este caso lo dejé en 100. ¿Por qué le quité de 30? Porque es que si yo lo dejo en 30, él me va a calcular el 30%, él me va a calcular el 30%, pero de esa caja de color azul. ¿Sí? Él me va a calcular es el 30% de esa caja. Y obviamente pues se va a ver corrida. Entonces yo controlo realmente el tamaño es a partir de la clase caja, o sea, de este que estamos viendo acá. ¿Sí? Si yo este lo cambio, por ejemplo, lo aumento, miren lo que va pasando. Las cajas van también cambiando de tamaño. Por ejemplo, aquí está en un 30%. Entonces, cada caja de estas tiene un 30%. Y si ustedes se dan cuenta, casi que abarca la totalidad del ancho de todo esto. Por ejemplo, si yo le pongo sobre 33, casi que estaría abarcando el 100%. Solamente faltaría un 1% para abarcar. Entonces yo le puedo decir acá que lo abarque o lo ponga sobre el 20. Ahí el 20 está bien. Incluso puedo ponerlo un poco más pequeño. Puede ser, por ejemplo, ahí del 19. Pero pongámosle el 20 para que quede bien. ¿De acuerdo? Entonces, el elemento, digamos que aquí lo clave son dos cosas. Cuando yo distribuyo el tamaño de algo, cuando yo quiero calcular el tamaño, hay dos formas de trabajarlo. Una es del elemento más pequeño para afuera o del elemento padre hacia adentro. O sea, están los dos sentidos. ¿Sí? En algunos casos el elemento interno hace que el tamaño de la caja, o sea, el tamaño que lo contiene se vaya calculando. Entonces, en este caso, carta, por ejemplo, no tendría nada y yo calcularía todo a partir de la imagen. ¿De acuerdo? Que era lo que estaba intentando hacer en un principio. Yo estaba intentando ponerle tamaño a la imagen para que la caja se adaptara, o sea, la caja en este caso esta, que se llama carta, se adaptara a ese tamaño. Pero entonces estábamos viendo esos problemas, ¿no? Que la caja padre, o sea, en este caso carta, está teniendo un tamaño mayor, a pesar de que la imagen sea más pequeña o más grande, estaba teniendo como un tamaño más grande, ¿sí? Y eso era lo que estábamos viendo, en que la imagen era más pequeñita, pero el texto se veía corrido porque la caja era de un tamaño mayor. Entonces, lo que hay que uno hacer es, digamos, usar entonces la segunda parte, que es, entonces, la caja como tal, en este caso, esta carta, ¿sí? En este caso esta carta, se controla el tamaño de ella, que es lo que entonces corrigí acá, y le puse aquí un width 20%, y entonces los elementos por dentro se van adaptando a ese tamaño interno. En este caso, pues, por ejemplo, la imagen le puse 100%, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo entonces también hacer o controlar los tamaños de las cajas, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. ¿Listo? Uno va mirando y cuál de las dos es necesaria. En este caso también estamos teniendo un pequeño problema con este elemento, que es el elemento mayor, ni siquiera es este, sino este acá, esta sección completa, toda la sección completa. Y es que aquí en módulos, perdón, estamos poniendo una altura de 450. Y estamos teniendo un pequeño problema porque se está ocultando mi texto. ¿Y por qué es? Porque el tamaño de este espacio no, o sea, es muy pequeño para ser de 4, o sea, es de 450 y está ocultando, me está ocultando, por ejemplo acá, me está ocultando el texto. Entonces, me tocará aumentarlo, como estoy haciendo en este momento, estoy aumentando el height, incluso más, digo que es por ahí como alrededor de los 600 píxeles. ¿Sí ven? De los 600 píxeles. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí necesito generar un CSS que me haga ese height, pero como él tiene la clase módulos,
¿Sí ven? Él tiene la clase de módulos. Entonces, ¿cómo hago para no cambiarle la parte de módulos a todos, sino solamente a este? Entonces me toca usar una regla o un CSS específico para esta parte. ¿De acuerdo? Bueno, incluso tengo un CSS llamado Word. Creo que es como la forma más fácil. Aquí está. Entonces, como el de acá, le voy a poner 600 píxeles. ¿Sí? De alto, 600 píxeles. Y pues como están en un orden, recuerden que como las dos clases están sobre el mismo elemento, la forma en que él resuelve que este CSS, o sea, el CSS está igual, es obviamente en este caso en cómo aparece. Entonces, como este aparece de último, pues él aplica este último. Si yo pongo works encima, pues va a aplicarme módulos. ¿De acuerdo? Ese es el último elemento como tal que aparece. Entonces, actualizo, mire, pues obviamente ya lo había modificado, pero de ahí actualicé y ya tengo entonces mi espacio. Entonces, por último, voy a duplicar este otro elemento. Y aquí entonces voy a poner a Carlos Pérez. Listo, ya apareció Carlos Pérez. Ya lo único que nos faltaría sería agregarle el texto. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Le agregamos acá un pequeño texto. Solamente es debajo aquí del H, pues poner, no sé, un párrafo o un span y un loren cortico, ¿no? Un loren que no sea tan extenso. Yo creo que por ahí. Bueno, hay que revisar por qué me está generando ese tamaño. Listo, pero bueno, eso igual lo revisamos con calma en la próxima clase. Listo, muchachos. Entonces, avanzamos aquí un poquito, ya como les digo es poner el texto y ya incluso esta parte ya está hecha. Pues aquí vamos a hacer una distribución después del tamaño que quede más digamos, con mejor presentación. Listo, pero ya es cosa más de formato que de la estructura. Entonces, voy a tener la grabación para despedirnos.